Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quería hacerles este video para muchas personas que necesitan información, que necesitan saber cómo empezar a hacer un estilo de vida cetogénico. Así que se me ocurrió la idea de hacerles este pequeño video, que esperemos que no tarde más de una hora, para que puedan hacerlo, para que puedan entender un poquito cómo funciona este estilo de vida, siempre digo lo mismo, estilo de vida cetogénico, y cómo empezar a entrar en una dieta, en un estilo de alimentación de esta magnitud. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bien, como les decía, tenemos distintos tipos de dietas cetogénicas. Dentro del programa que yo realizo, mi programa Metamorfosis, lo que hacemos es conocerlas y también llevarlas a cabo, ponerlas en práctica. ¿Sí? Porque hoy en día en redes sociales escuchamos hablar mucho sobre dieta cetogénica, pero no sabemos, o mucha gente no sabe, que hay distintos tipos y que no es una dieta súper restrictiva, con horarios que no son flexibles y un montón de otras cuestiones, sino que se puede hacer de diferentes maneras. Y lo que digo siempre a mis alumnos es que tiene que ser algo que lo puedas hacer en el tiempo, porque si no, no es funcional a tu vida. Así que los distintos tipos y son esos, y hay más también: ciblada, cíclica, la keto vegan, la cíclica ciblada, la keto carnívora, para que más o menos tengan una idea de qué se trata este tema. Entonces, bueno, por eso les decía que esto es un estilo de vida cetogénico. ¿Por qué? Cuando digo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que no solamente es la nutrición, no solamente es la parte de alimentación, sino que tengo que sí o sí, para entrar en este estado de cetosis o para tener todos los beneficios que tiene este estilo de vida, es practicar todas estas cuestiones que están dentro de esta diapositiva, como por ejemplo empezando por la nutrición y la pirámide de que de tanto hablamos, y que básicamente la Organización Mundial de la Salud y todos estos entes nos predican todo lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Debería ser que en la pirámide estén las grasas, después estén las proteínas y por último los carbohidratos, ¿no es cierto? El ejercicio, obviamente, está dentro de este estilo de vida, el ejercicio en todas sus facetas, desde la musculación o las pesas, desde el entrenamiento aeróbico, el cardio aeróbico, el cardio LISS, los HIIT, los entrenamientos intervalados de alta intensidad. Después entramos ya en lo que es la parte de los ritmos circadianos, que son estos ciclos de vigilia y de sueño, o de conectarse con la naturaleza para tener una mejor regulación de las hormonas y poder descansar mejor por la noche, secretar más melatonina. Acá también se encuentra el ayuno intermitente, que es parte fundamental de este estilo de vida, sí o sí. También dentro del programa Metamorfosis hacemos ayuno y practicamos todos los tipos de ayuno que hay, ¿no? Lo mismo que con la dieta cetogénica, en redes sociales podemos escuchar mucho sobre ayuno, pero es muy vaga la información que hay, porque el ayuno que más se predica o se habla es el 16-8, y tenemos muchos tipos de ayuno, empezando por este mismo, de 18-6, de 24, de 22-2, de 23-1, ayunos largos de 36 horas, de 72 horas, ayunos secos, ayunos con líquido, ayunos con caldo de hueso, y bueno, y hay más todavía. Entonces, todos esos ayunos los vamos realizando y los van llevando a la práctica para que después puedan elegir qué ayuno hacer. No hace falta siempre hacer el mismo ayuno, sino que puedo ir variando.
según mi ritmo de vida, mi estilo de vida, mi trabajo, mis horarios, lo que sea. Pero para que los conozcan y los puedan llevar a la práctica más fácil. Y por último, son los estímulos horméticos. En este caso, el que puse fue el de las duchas frías, que ya sabemos los beneficios, como mejorar el sistema inmunológico, tener más energía, también quemar más grasa. Entonces, fíjense todos los estímulos que tenemos que realizar a la hora de tener este estilo de vida cetogénico. Entonces, no es solamente la nutrición, es mucho más que eso. Los nutrientes esenciales que hablamos, que conocemos y que existen son las vitaminas, los minerales, así se dice, los ácidos grasos esenciales y los aminoácidos, ¿no? Las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Entonces, bueno, ¿qué es la dieta cetogénica? Esto es lo que se pregunta mucha gente. Bueno, la dieta cetogénica es un protocolo alimentario, ¿no? Que es capaz de elevar nuestras cetonas o cuerpos cetónicos, como por ejemplo el beta-hidroxibutirato, la acetona y el cetoacetato. Estos son los cuerpos cetónicos que se segregan en sangre por encima de 0,5 milimoles por litro. Para esto, para llegar a usar estos cuerpos cetónicos como energía, lo que debemos hacer es cortar los carbohidratos o menos del 5%, consumir menos del 5%, que en este caso podrían ser entre 30 y 40 gramos. Obviamente esto va a depender del peso de la persona, pero es más o menos esa la cantidad. Y obviamente que hay que también cuidar la cantidad de grasa que ingerís y proteínas. Para todo esto va a haber ciertos porcentajes para que esta dieta sea más efectiva. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es lo que le hablaba recién, los porcentajes, esto va a depender también del objetivo de la persona, si quiere bajar de peso, si quiere ganar masa muscular, pero más o menos este sería como los porcentajes de la dieta keto tradicional, ¿no es cierto? 70% de grasa, 20% de proteína y 10% de carbohidratos. Pero bueno, antes de empezar con este estilo de vida, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer una adaptación, obviamente, como todo. Entonces, y ese proceso puede durar entre 8 a 20 semanas o más. ¿Sí? Esto va a depender de la persona, de cómo era su alimentación antes, de su estilo de vida, si hacía ejercicio, si descansaba bien, si sus ritmos circadianos estaban ajustados o no. Entonces, este proceso por el cual el metabolismo desarrolla las vías bioquímicas necesarias para usar cetonas y grasas como fuente de energía primaria en vez de glucosa. Entonces tenemos que, a medida que vamos entrando en este estilo de vida, hacer esta cetoadaptación, ¿no? Y mientras estoy haciendo esta cetoadaptación es posible tener estas consecuencias que son normales, ¿no? Como esto se llama gripe ceto o keto flu, que puede ser niebla mental o calambres, sueño alterado, frío en extremidades, bajo rendimiento deportivo, sarpullido, complicaciones digestivas, pérdida de cabello, falta de enzimas procesadas de grasa, hipoglucemia, endotoxinas, deshidratación. Y bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Tener paciencia porque esto es normal. Se pueden tomar lipasas digestivas, se puede tomar sal, caldo, glutamina, colágeno, o beber entre 3 a 4 litros de agua y sal, ¿no? Esto es normal que pueda llegar a pasar, pero no pasa nada, no hay ninguna complicación con esto. Entonces, bueno, en esta diapositiva lo que te quiero mostrar a grandes rasgos y hacerlo de manera bien simple y con un dibujo, con un diseño, para que lo veas y lo entiendas, ¿no? Cuando entramos en estado de cetosis, o sea, cuando la glucosa no está disponible, porque recordemos que nuestros dos combustibles son la glucosa y las grasas, pero si yo dejo de
consumir o bajo al 5% esa cantidad de carbohidratos, que sería la glucosa, voy a entrar en estado de cetosis, ¿no? Voy a usar esos cuerpos cetónicos provenientes de las grasas para generar energía, ¿no? Entonces, como dice bien el dibujito, se liberan los ácidos grasos de los adipocitos, que son estos redondelitos amarillos, se liberan los ácidos grasos de los adipocitos, viajan al hígado para ser usados y ahí se convierten en cuerpos cetónicos. Estos tres que hablábamos hace un par de diapositivas, el beta hidroxibutirato, la acetona y el acetoacetato, y se usan como combustible. Bien, esta es la cetosis, este es el proceso que se da cuando necesitamos liberar energía. Bien, entonces, ¿de dónde saco la energía? Si no, ¿cómo? ¿No? Si no, ¿cómo esos carbohidratos de que venimos hablando? Porque tenemos que bajar la ingesta. Entonces, debo tener ese switch metabólico, del que vamos a hablar ahora, entre glucosa y grasa. Lo ideal sería que tu cuerpo tenga ese switch, ¿no? Switch significa que pueda pasar de un combustible al otro, dependiendo de la actividad que esté realizando, ¿sí? Y que no solamente dependa de un solo combustible como la glucosa, porque ya veremos que podemos solamente, les decía, que ya veremos que glucosa podemos solamente almacenar muy poca. Entonces, lo ideal sería que tengamos ese switch metabólico y podamos usar glucosa y grasa. Entonces, bueno, para eso, nuestro metabolismo, nuestro cuerpo debe tener flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene el cuerpo, como les decía recién, de cambiar rápidamente entre fuentes de combustible, glucosa y grasa. Muchas personas no tienen flexibilidad metabólica porque su alimentación se basa en carbohidratos o un gran porcentaje de su alimentación consumen carbohidratos. Entonces, no tienen flexibilidad metabólica. No pueden usar las grasas como combustible. Por ende, les cuesta mucho bajar de peso. Entonces, con este estilo de vida cetogénico, entrando en cetosis, lo que hacemos es ganar esta flexibilidad metabólica. Entonces, fíjense en esta diapositiva la cantidad de glucógeno o glucosa que podemos almacenar y la cantidad de grasa. Entonces, ¿qué combustible nos va a ayudar más en el caso de si queremos hacer un deporte, si queremos tener más resistencia? Fíjense, ¿no? Lo ideal sería poder consumir las dos combustibles y no solamente el glucógeno. Eso es la flexibilidad metabólica. Bien, poder tener esa facilidad, que el metabolismo pueda tener esa facilidad. Bien, entonces sí o sí, uno de las cosas que, de los beneficios de la cetosis y hacer este estilo de vida es tener esa flexibilidad metabólica, que es lo que todos buscamos. Entonces, como hablábamos recién, ¿cuáles son las fuentes de energía de nuestro cuerpo? La glucosa o glucógeno muscular, proveniente de los carbohidratos, y las grasas y las cetonas. O sea, las cetonas se desprenden de las grasas, ¿no? Esas son las fuentes de energía que tiene nuestro cuerpo. Cuando hablamos de fuente de energía, obviamente que es cuando para todas nuestras actividades del día o para ir al gimnasio, para hacer un deporte, para todo eso necesitamos energía. Esos son los dos combustibles. Bueno, muchas te podrás estar preguntando, bueno, ¿cómo saber de manera bien tangible si estoy en cetosis? Bueno, de manera tangible es midiéndolo con este aparato en el cual te vas a sacar sangre. Vienen unas cintitas, unas tiras, las vas a colocar en el aparato y te va a indicar
dependiendo de la cantidad de milimoles, como decíamos recién, 0,5. Si estás en cetosis, puedes que estés utilizando muchos más cuerpos cetónicos y esté un poco más elevado. Entonces, esta es una de las maneras más tangibles, diría yo, de saber si estás en estado de cetosis. Bien. Entonces, bueno, te estarás preguntando también qué cantidades son las que tengo que llevar a cabo para entrar en cetosis o para realizar este estilo de vida. Bueno, como decíamos recién, cetoadaptarse es seguir una dieta ceto estricta. Al principio tiene que ser estricta para que mi cuerpo se adapte. Bien. Puede ser, como decíamos, entre 4 a 20 semanas, va a depender mucho de la persona. Por lo general se cetoadapta antes de las 20 semanas, pero como te decía, va a depender mucho de qué tipo de alimentación tenías antes de comenzar. Como hablábamos recién, el 70% de las grasas, el 25% de las proteínas y el 5% de los carbohidratos. ¿Y cómo lo vas a medir? Bueno, las grasas entre 2,0 y 2,5 gramos por kilo de peso. Esto vas a multiplicar 2,0 o 2,5 por tu peso y ese va a ser el porcentaje y la cantidad de calorías, de grasas, de proteínas y de carbohidratos. Lo mismo con las proteínas, 2,0, 2,5 o carbohidratos 0 o 0,5 por tu peso. Esos van a ser los porcentajes de cada nutriente para ya tener una idea. No hace falta hacerlo siempre, pero es como para tener una idea de la cantidad de calorías y de cada nutriente que estamos consumiendo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la misma imagen para verla en un plato. Ya después, dependiendo mucho de si la persona quiere bajar más de peso, hay que tener en cuenta el porcentaje de grasa, porque no es que la grasa te va a hacer mal a la salud, sino lo que va a pasar es que tiene bastantes calorías y si queremos crear un déficit calórico, tenemos que tener en cuenta eso también. Entonces, bueno, muy importante, no es solo la alimentación, como dije hace unas diapositivas atrás. Fíjate, el entrenamiento, los ritmos circadianos, que son exponerse al sol para poder dormir mejor, segregar melatonina. Esto es el ayuno y obviamente el estilo de vida cetogénico. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es muy importante, porque después, si solamente me alimento, pero todo el resto me alimento bien y el resto lo hago mal, seguramente no me va a ayudar. Y como decíamos, el ayuno intermitente es un pilar fundamental de este estilo de vida y básicamente el ayuno intermitente es comer en un espacio de tiempo restringido. Bien, como decíamos, tenemos distintos tipos de ayuno. Por ejemplo, el OMAD, que en siglas en inglés significa una comida al día. Bien, después tenemos los ayunos largos, que pueden ser más de 36 horas, 48, 72, ayunos alternos. Un ejemplo de un ayuno alterno puede ser un día comer ad libitum, comer todo lo que quiera, y el siguiente día no comer, o comer ad libitum y al otro día comer el 25%, comer 5 días y 2 no, con agua y líquidos y suplementos, ayunos secos, 16, 8, 18, 6, 24 y con grasas, aminoácidos y caldos. Fíjense la cantidad que hay y en redes sociales escuchamos mucho de el 16-8. Después también hay que saber cómo entrar, cómo salir, qué se puede consumir, qué no. Entonces, pero esto está muy ligado al
la dieta cetogénica. Entonces, por ahí te podrás preguntar, o mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor ayuno? No es que hay un mejor ayuno o un peor ayuno, sino lo que yo siempre digo. Uy, ¿se cortó? Te decía que no hay un mejor tipo de ayuno, sino que, siempre le digo a mis alumnos, el que te sea funcional. O sea, cuando digo el que te sea funcional, el que te sirva a tu vida, que puedas hacerlo la mayor cantidad de tiempo o la mayor cantidad de días. Tampoco hay que hacerlo todos los días. Pero nada, después se vuelve una rutina pero está bueno conocer los distintos tipos de ayuno para elegir o combinar los que más te gusten. Como te decía, el que sea funcional a tu vida. No hay uno mejor o uno peor. Por ahí podés conocer alguno que te guste más o que te dé más resultado y practicar ese. Entonces, como decíamos, eliminar por completo hasta cetoadaptarse, ya sabemos, el azúcar, las harinas, el pan, las galletitas, dulces, saladas, facturas, cereales, avena, granos, legumbres. Entonces, ¿qué como, Gonza? Bueno, en este proceso de la cetoadaptación, proteínas, grasas y algunos carbohidratos, como venimos viendo, y esto es como un repaso para mucha gente, hay mucha gente que por ahí les cuesta diferenciar cuáles son carbohidratos. Bueno, dos tipos de carbohidratos: harinas ultraprocesadas, cereales y frutas y verduras. Las proteínas de animales, obviamente: carne de vaca, cerdo, cordero, pollo, huevos, pescado y mariscos. Todo esto es lo que podemos consumir. Las grasas, cuando hablamos de grasa, es la grasa visible que hay en la carne, en la piel del pollo, también la palta es una grasa. Frutos secos, no tan recomendable, y panceta. Entonces, para bajar de peso, ¿qué hay que hacer? Hay que crear un déficit calórico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces que me alimento medianamente bien, pero el ejercicio que estoy realizando o la actividad física que estoy realizando no llega o no me sirve para gastar la cantidad de energía o quemar la grasa que necesito. Entonces, tengo que aumentar la intensidad, la frecuencia de mi actividad, como por ejemplo, o hacerlo más días o hacer actividades más intensas para crear ese déficit calórico. ¿Bien? Ese es te decía, esa es una manera de crear ese déficit calórico. Entonces, esta es una rutina que recomiendo siempre a mis alumnos hacer durante la mañana: meditación, ducha fría, cóctel y entrenamiento. Ejemplo de un día: desayuno, almuerzo y cena, 3 comidas, dependiendo del tipo de ayuno que estemos realizando. Y para terminar, ¿cuál es el mejor momento del día para comer? Y bueno, según nuestra biología, el mejor momento en nuestros ritmos circadianos es comer en el momento del día donde se encuentra el sol. ¿Y por qué? Porque, bueno, básicamente de día era cuando estábamos despiertos y de noche, cuando se iba el sol, era cuando nos íbamos a dormir, ¿no? De día estábamos cazando, recolectando y haciendo cualquier otra actividad, y de noche nuestros ritmos circadianos, nuestro cuerpo se prepara para descansar. Entonces no es un buen momento para ingerir alimentos durante la noche, porque primero que se tienen que realizar los dos procesos de digestión y de eliminación. Entonces, como el cuerpo no está preparado para trabajar, o el sistema digestivo no está preparado,
porque se está preparando para descansar, no es tan productivo o no es una buena decisión, una buena herramienta ingerir alimentos por la noche o muy tarde. Entonces, y bueno, y estar atento y estresado era bueno porque me mantenía alerta de una posible amenaza. Esto es para otro video. Hablar un poco también del estrés y de cómo bajar esos niveles. Así que bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Me pueden contactar para tener alguna videollamada si es que quieren comenzar con el programa Metamorfosis, o si tienen alguna duda también me pueden contactar por cualquiera de los medios que ya conocen. Así que les mando un abrazo muy grande y estamos en contacto.